Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y estar aquí con ustedes este martes. Deseo que este día sea de gran bendición, que Dios derrame su favor sobre nuestras vidas, que nos proteja, que ilumine nuestro sendero, que nos ampare y nos libre de todo mal. Pero sobre todo, que nos dé y nos llene de la fortaleza, del ánimo, de la fe, de la esperanza necesaria para poder mantenernos caminando hacia adelante en estos momentos de dificultad, siempre recordando que nuestro Padre Celestial en estos momentos difíciles es cuando más se hace presente en nuestra vida, es cuando más nos permite recibir de su bendición, de su compañía, de su amparo, de su fortaleza, de su presencia, de ese ánimo que proviene de la fe, que proviene de nuestro Padre Celestial y es que el cual nos motiva para seguir adelante, para mantenernos firmes en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, que en estos días que la tempestad y la dificultad abundan, todos unidos alrededor de nuestro Padre Celestial, podamos, sí, fortalecernos unos a los otros, fortalecernos en la palabra y en la promesa de Dios para salir adelante, para dejar atrás la tormenta y levantarnos con fuerza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga grande y maravillosamente este día. Y nosotros hoy vamos a continuar con la lectura devocional diaria y vamos a leer los capítulos 3 al 5 del Evangelio de Juan, un evangelio muy hermoso que contiene mucha, pero mucha enseñanza. Y antes de comenzar esta lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y, y comenzamos con el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, que se titula Jesús y Nicodemo, que dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí finaliza el fragmento de esta conversación con Nicodemo y comenzamos con la parte que se titula De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, sí,
Perdón, antes de continuar, aquí finaliza este párrafo y comienza, sí, el texto que se titula, la parte del texto que se titula El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también a Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sí, una hermosa enseñanza en este fragmento que se titula El amigo del esposo. Y vamos a continuar con el fragmento del relato que se titula El que viene de arriba. El que viene de arriba es sobre todos. Él que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí finaliza el capítulo número 3 y comenzamos con el capítulo número 4 con el fragmento que se titula Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Es que estoy verificando cuáles son los versículos. 43. ¿Sí? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí comienza el fragmento que se titula Jesús sana al hijo de un noble. Dice así a partir del versículo 43. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creyereis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella hora era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí comenzamos con el capítulo número 5, que se titula El paralítico de Bethsaida, que dice de la siguiente manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque en un ángel descendía
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí comienza el fragmento que se titula La autoridad del Hijo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que le hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí finaliza el párrafo de la autoridad del Hijo y comenzamos con testigos de Cristo. Así se titula, que es el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros me enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Verdad? Aquí finaliza la lectura del capítulo 3, 4 y 5 de Juan, capítulo muy hermoso. En esta conversación con Nicodemo, sí, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos dejan en claro a través de la Sagrada Palabra que es necesario, sí, que volvamos a nacer, sí, en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Tal cual, ¿sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo y a través del Espíritu Santo de Dios. Bautizarnos es un acto de fe, de entrega, de compromiso, de aceptación de todo corazón a Dios, de renovación espiritual. Muchas veces el acto del bautismo es incluso hasta un tema de controversia, ¿verdad? Si a mí ya me bautizaron de niño, ¿por qué me voy a bautizar de grande, etcétera? Pero la palabra es muy clara en ese y otros muchos aspectos de nuestra comunión y de nuestro actuar delante de Dios, ¿sí? El bautismo es para arrepentimiento de pecados y para reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, tal cual lo dice Jesús, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es el medio a través del cual volvemos a nacer delante de Dios, ¿sí? No podemos regresar al vientre de nuestra madre y volver a salir, como lo expresó Nicodemo, pero sí podemos, ¿sí?, de todo corazón recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, abrirle las puertas de nuestro corazón, bautizarnos y dejar nuestro pecado bajo el agua y renacer en el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y también no lo digo yo, lo dice la palabra. Quien no nazca de nuevo en agua y en espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero además de ser un requisito fundamental e indispensable dicho por el mismo Cristo, ¿sí?, nosotros debemos de tener un corazón dispuesto a la obediencia. ¿Sí? Muchas veces entramos en esa faceta de debatir, ¿sí?, la palabra de Dios, de elegir nosotros, ¿sí?, de forma insensata qué obedezco, qué no obedezco, qué me parece o qué no me parece, como si tuviésemos capacidad, ¿sí?, de ponernos a discutir con nuestro Padre Celestial, ¿sí?, a debatir, a negociar con Dios nuestra obediencia a nuestro Padre, ¿sí? Y todo esto lo hacemos justificándonos en el actuar del hombre, ¿sí? Porque el hombre ha cometido muchos errores, especialmente, ¿sí?, en la iglesia, ¿sí?, en las congregaciones, los pastores, los curas, los sacerdotes, la iglesia en general, ¿sí? Pero eso no es justificación para desobedecer a Dios. Si vamos a tomar el actual del hombre para desobedecer al Padre, no tenemos nada que hacer tomados de la mano del Padre, ¿sí? Porque si vamos a decir que amamos a Dios y solamente vamos a hacerle caso o solamente vamos a reconocer en el Padre lo que nos conviene, lo que nos acomoda,
¿sí? Lo que sí nos parece, sinceramente, no tenemos nada que hacer tomados de la mano del Padre. A Dios se le obedece con el corazón dispuesto. A Dios se le hace caso sin cuestionar. A Dios se le ama y se le sigue con fe y con lealtad, con entrega, con compromiso y con responsabilidad, ¿verdad? Esa conversación con Nicodemo nos deja muy en claro, ¿sí? Que nosotros al hacerle caso a Dios es porque estamos, ¿sí? En esa perspectiva, en esa parte espiritual, que es la que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Recordemos que obedecer a Dios es un mandato, ¿sí? No es una opción, ¿sí? Y que en obediencia a Dios se multiplica la bendición en nuestras vidas. Se fortalece nuestra comunión, ¿sí? Y Dios nos da mayor revelación e iluminación sobre, ¿sí? Su plan y su propósito para con nosotros y para con la humanidad. Por eso le dice a nuestro Señor Jesucristo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo te voy a explicar, ¿sí? Las cosas del cielo, ¿verdad? Las celestiales, en este sentido. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial, ¿sí? No titubeó para enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial no meditó, ¿sí? No se puso a valorar, no se tronó los dedos, no buscó justificación, pretexto, ¿sí? Como lo hacemos nosotros para obedecer a Dios. Nuestro Padre Celestial decidió mostrar su amor, enviando a su Hijo unigénito, a morir en la cruz, para salvarte a ti y a mí. Consideremos si no es una insensatez que tú y yo nos pongamos a valorar en qué sí le obedecemos, qué sí nos parece o no nos parece de Dios. No seamos de esa forma delante del Padre. Él nos ha dado todo. Creó los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, incluyéndonos a ti y a mí. Nos colocó en el vientre de nuestra madre, nos dio la vida, nos sustenta cada día. Por Él despertamos, ¿sí? Así que meditemos en nuestro corazón y valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y demostrémosle gratitud, ¿sí? A través de la obediencia, de la entrega, del compromiso con nuestro Padre Celestial. No seamos ingratos, ¿sí? Ni desidiosos delante de Dios, ¿sí? El amigo del esposo, una enseñanza a través de la cual Juan nos muestra que cada uno de nosotros, ¿sí? Cumplimos con una labor. A través del ejemplo de Juan, yo ya cumplí con mi labor de ser antorcha encendida, ¿sí? De anunciar, de abrir camino, ¿sí? Y como lo dice Juan, yo les dije desde un principio, yo no soy el Cristo es Él, ¿sí? Yo no soy Dios, Dios es Dios, ¿sí? Nosotros somos conductos, somos puente, ¿sí? Y tenemos una labor que cumplir. Y después de nuestra labor, el que se enaltece, el que se engrandece, al que se le reconoce, al que se le rinde honra y gloria, ese es nuestro Padre Celestial. Juan es el ejemplo de la labor del hombre, ¿sí? De la carne y del hueso, de nosotros, los conductos de bendición de Dios, los medios que Dios ocupa a su voluntad para transmitir su amor, gracia y misericordia, ¿no? Para llevar a cabo su obra. Pero la honra y la gloria le corresponden al Padre, al igual que el honor, ¿sí? Por eso Juan, ¿sí? Finaliza esta parte del texto. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue.
Nosotros no debemos de participar en la obra de Dios para nosotros ser quienes brillen, para que los hombres nos honren a nosotros, sino para que honren al Padre. Porque es necesario que el Padre sea honrado y que nosotros siempre seamos menguados y que conforme a la voluntad de Dios y a la bendición y el favor de nuestro Padre Celestial, Él sea quien derrame su favor en nuestras vidas. El que viene de arriba, como se titula, ¿verdad? Aquí nos explica claramente, en continuidad con el párrafo anterior, que es el amigo del esposo, que nuestro Señor Jesucristo iba a hablar cosas con superioridad, porque Él venía de escuchar al Padre, porque Él venía directo del Padre. ¿Sí? Y entonces podemos entender humanamente que como nosotros, pues no venimos del Espíritu Santo de Dios, nosotros nacimos de la carne, por lo tanto vamos a hablar cosas de hombres. No, en el momento que nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, entonces venimos y provenimos de Dios. ¿Sí? Y es ahí donde la autoridad de nuestro Padre Celestial se manifiesta. La autoridad, la palabra, el Espíritu y la presencia de Dios, a través de quienes, con un corazón dispuesto, ¿sí?, nos humillamos ante el Padre, obedecemos y nos entregamos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Esa autoridad, ¿sí?, el que viene de arriba, ¿sí?, la podemos y la cultivamos tú y yo cada día con nuestro Padre Eterno. Él es quien la derrama en nosotros. Y si nosotros nos conducimos de la forma correcta, delante de Dios, en obediencia, entrega, en respeto, en responsabilidad, ¿sí?, esa autoridad del que viene de arriba, ¿sí?, se va a manifestar a través de ti, a través de mí. Pero eso solamente se logra con la obediencia a nuestro Padre Celestial, con la obediencia, el corazón dispuesto y la entrega total a Dios. Jesús y la mujer samaritana, un hermoso texto, en donde Jesús, ¿sí?, nos deja la enseñanza de romper las fronteras, de terminar con todos los muros que hemos construido entre nosotros los hombres, los muros de las regiones, de las culturas, de las denominaciones, de las diferentes interpretaciones de la fe o de la palabra, y unirnos alrededor de Dios. Porque oye, para el hombre es más importante esa frontera que existía, esas diferencias que existían en la antigüedad entre los judíos y los samaritanos, como las que hoy existen, tan solo entre las diferentes denominaciones cristianas, entre las razas, las etnias, la cultura, ¿sí?, y otras sinfín de divergencias que el hombre ha creado entre sí y entre nosotros y nuestro Padre Celestial, ¿sí?, cuando debiésemos enfocar en recibir ese alimento del que habla de nuestro Señor Jesucristo y beber de esa agua viva, ¿sí?, que es fuente de vida, ¿sí?, quitarnos, ¿sí?, de en medio las cargas que el mismo hombre, que la iglesia ha generado, ¿sí?, aunque la iglesia es un lugar de bendición, de unión, ¿sí?, y aunque muchos hombres han utilizado de mala manera la iglesia, sigue siendo un lugar de bendición para muchos otros más, ¿sí? Pero esa iglesia que el hombre ha manipulado ha creado más cargas y diferencias que unión, devoción y entrega a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que asumirlo no por crítica, no por señalamiento, y mucho menos para que sea un pretexto para estar en contra de la congregación o no asistir a la congregación, no formar parte de una congregación, sino
porque al asumir nuestros errores vamos a encontrar el camino correcto a seguir, vamos a corregir. Cuando no se asume el error, se sigue cometiendo la misma falta. ¿Sí? Cuando no asumimos nuestro mal actuar, seguimos caminando en el camino equivocado y eso ya no puede seguir pasando. ¿Sí? Porque esas diferencias entre los hombres han apartado a mayor número de personas de Dios que las que han acercado. Y eso es grave. ¿Sí? Debemos de exhortar al mundo con amor, amar al Padre en espíritu y verdad, a reconocer la adoración que debemos de presentar a Dios, unidos, juntos, sin diferencias, sin señalamientos, sin juicios, sin tanto análisis, obediencia y adoración al Padre, amor, respeto a Dios, entrega y responsabilidad ante nuestro Creador. Eso es lo que busca nuestro Padre Celestial y ese debe de ser nuestro objetivo en nuestra comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Y finalizamos, ¿sí?, con la muestra de fe. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo sana al hijo de un noble, hay veces que hay más fe, más entrega, más compromiso, más disciplina, más responsabilidad en aquellos que acaban de conocer a nuestro Padre Celestial que nosotros que ya tenemos un tiempo, o algunos que llevan muchos años tomados de su mano. La fe no se mide en años, se mide en fuerza, en la fuerza del corazón, en el amor a Dios. No se mide en trayectorias, ni en número de iglesias, ni en cuán grande es la denominación o cuántos títulos has adquirido como hombre. Se mide en devoción, se mide en adoración, se mide en obediencia, se mide en creer, se mide en amor a nuestro Padre Celestial. Y por último, ¿sí?, el capítulo 5 nos habla de un tema similar al que acabamos de comentar. Como hombres debemos de enfocarnos en agradar al Padre a través de lo que dice su palabra, en hacer a un lado tanta parafernalia que existe de método, práctica, enseñanza, dogma y doctrina, y buscar agradar a Dios, porque somos siervos, pueblo e hijos de Dios. Buscar agradar a Dios de todo corazón y dejar de estar pendientes del comportamiento, de la forma en la que dijo las cosas, de cómo tuvo tal o cual expresión, de que hizo esto o hizo el otro, o no cumplió con aquello, de le falta el requisito. El fariseo estaba más concentrado en que nuestro Señor Jesucristo había sanado en el día de reposo y que había violentado conforme a la Torá oral que estaba establecida en ese periodo, no escrita, pero sí establecida, en lugar de celebrar el milagro de que un hombre que llevaba 38 años, dice la palabra, en el estanque, ¿sí?, de Betesda, había sanado. Se enfocaron más en el hecho de que cargó su lecho en el día de reposo y de que quién le dijo que cargara su lecho, que la obra, la maravilla y el milagro. Y hoy en día, lamentablemente, andamos por un camino similar. ¿Sí? Nos enfocamos en la forma y el método, en la práctica, la conducta, en el requisito, en el que no
han cumplido o en el que aún todavía no se han inventado para generarle una carga al hermano. Y no nos enfocamos en el Padre, que Él es el que obra, que Él es el que hace maravillas en nuestra vida, que Él es el que transforma, Él es el que vivifica. No nos enfocamos en el corazón alegre, que es restituido, que se llena de esperanza al recibir la palabra de Dios, la promesa del Padre. Nos enfocamos en si han cumplido o no han cumplido con los requisitos que nosotros mismos, de buena fe tal vez, la gran mayoría sí dice que son de buena fe, hemos establecido para con nosotros mismos. Enfoquémonos en el milagro, la obra y la maravilla de nuestro Padre Celestial, en su amor, gracia y misericordia, en la alegría, la pasión, la fortaleza, el ánimo, la esperanza que nacen en nuestro corazón cuando decidimos caminar con un corazón dispuesto de la mano de nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy. Sí, me dio mucho gusto estar esta mañana con ustedes y nos vemos mañana miércoles para continuar con esta lectura devocional. Les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y ánimo, que ya estamos saliendo de esta tempestad y que ya pronto el sol va a volver a brillar y Dios dibujará una sonrisa en cada uno de nosotros, tanto aquí en nuestro rostro como acá en nuestro corazón. Eso se los puedo asegurar. Fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.